Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema clave en la salud alimentaria y es la gestión de las acciones correctivas y cómo realizar un análisis de causa eficaz. ¿Pero por qué es esto tan importante? Bien, porque en la industria alimentaria no basta con corregir un problema en cada momento, sino que tenemos que analizar qué ocurrió y tomar medidas para evitar que esto se repita, evitar volvernos a enfrentar a una misma situación una y otra vez. En este episodio quiero explorar cómo vamos a identificar estos problemas, cómo vamos a aplicar acciones correctivas que sean eficaces y asegurarnos que realmente estén funcionando. También veremos herramientas clave como sería el diagrama de Ishikawa, los 5 por qué o el análisis de Pareto. Y vamos a hablar de las mejores herramientas y los errores más comunes para la gestión de las no conformidades. Así que si trabajas en calidad, en producción, en seguridad alimentaria, este episodio te va a ayudar a mejorar la eficacia de tu sistema de gestión, reducir incidencias y fortalecer la confianza en tu sistema de seguridad alimentaria. Así que quédate conmigo que comenzamos. Hola, yo soy Marife Montes y aquí estamos de nuevo una semana más con un episodio de mi podcast de marifemontes.com, donde cada semana estamos viendo herramientas, trucos, consejos, estamos desglosando, analizando los requisitos que una industria alimentaria debe de cumplir para poderse certificar en normas como BRC, IFS, FSS 22000 o por supuesto también requisitos legislativos. Así que recordarte que si accedes a la página web marifemontes.com podrás descargarte los apuntes de cada episodio y en este en concreto ya lo tienes disponible desde la página web, te recuerdo, marifemontes.com. Y ahora sí, comenzamos con este episodio. Como siempre, a mí me gusta comenzar viendo un poquito las definiciones de los términos que vamos a tratar en este caso, en este episodio sobre las acciones correctivas. Y es que tenemos que tener muy claro la diferencia entre una corrección y una acción correctiva, porque esta diferencia es la que va a marcar la eficacia a la hora de poder resolver tanto una corrección como una acción correctiva. ¿Por qué? Porque la corrección es una solución inmediata que me está eliminando el problema que realmente ha ocurrido. Es una medida totalmente reactiva, es decir, hemos encontrado un problema y tenemos que corregirlo, ya sea un problema en nuestro sistema de seguridad alimentaria, a nivel de producto, a nivel de reclamación, pero luego tenemos que pasar a una segunda fase que sería esa acción correctiva, que va mucho más allá, porque no está arreglando el problema, no está solucionando esa no conformidad. Si lo que tenemos que hacer es investigar el motivo que causó ese problema, es decir, investigar la causa raíz y tomar medidas para evitar que vuelva a ocurrir. Esto realmente, la acción correctiva es una acción más de prevención a un futuro y ahí está la diferencia. La corrección me elimina la no conformidad y la acción correctiva me va a evitar que vuelva a ocurrir siempre y cuando hagamos un correcto análisis de causa raíz y establezcamos acciones correctivas, por supuesto, eficaces. Mira, te voy a poner un ejemplo. Imaginemos, de hecho, en este episodio vamos a poner muchos ejemplos, así que vamos a ir viendo uno a uno. Imagínate que estamos en una industria alimentaria y estamos detectando un problema en el etiquetado, pues porque se está etiquetando con un lote incorrecto o porque no estamos etiquetando un alérgeno que debería de estar declarado. ¿Aquí qué ocurriría? Bueno, pues como corrección inmediata es que nosotros tenemos que bloquear la producción, tenemos que retirar todos los productos que están afectados por este etiquetado incorrecto y tendríamos que volver a etiquetar estos productos ya de forma correcta, es decir, ahí ya estaríamos eliminando todo el producto afectado, reprocesando, lo que en este caso sería reetiquetándolo y ya tendríamos resuelta la no conformidad. Pero si nos quedamos aquí, puede ser que en un futuro, mañana o dentro de una semana, nos vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que analizar el problema, decir, oye, ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Ha sido por un fallo humano a la hora de imprimir las etiquetas? ¿Ha sido porque nos ha fallado un procedimiento que no lo tenemos correctamente implantado? ¿Ha sido porque ha habido un problema en el software de edición de etiquetado? ¿O incluso porque alguien de manera intencionada no ha saboteado la impresión de esta etiqueta? Es decir, nosotros tenemos que analizar esas posibles causas y realmente acertar cuál sería esta posible causa, porque como digo, pueden ser diversas. Con lo cual tendríamos que analizar con precisión cuál sería esa causa más factible, más hipotética, y analizar realmente en función de las evidencias que tengamos cuál sería esta causa. De manera que ya en función de la causa que hayamos determinado, pues
actuaremos con medidas para evitar que nos vuelva a ocurrir. Si ha sido por fallo de un procedimiento, pues actualizaríamos ese procedimiento de etiquetado. Si ha sido porque me ha fallado el error humano, pues veremos dónde está ese descuido para así establecer instrucciones de trabajo que tengan como un doble chequeo. Si ha sido porque no tenemos formación en alérgenos, daremos una formación en alérgenos y así saber bien que tiene que estar etiquetado. Si ha sido porque nuestro sistema de etiquetado no tiene alerta o no tiene ninguna visión y pensamos que, bueno, pues implantar una visión artificial para ir verificando etiquetas, pues ahí que nosotros enfocaríamos las acciones correctivas en función de ese análisis de causas. Lo que sí es verdad que tenemos que asegurarnos que no vuelva a ocurrir. Aquí está la clave de la cuestión, ¿no? Que el análisis de causas me lleva a establecer acciones correctivas para que no me vuelva a ocurrir. Luego también es verdad que en muchas ocasiones en estos episodios pues también te hablo de las normas que siempre tenemos aquí en referencia, en este caso BRC, IFS y FSC 22000. Fíjate que en la norma BRC hay una ligera diferencia a la hora de definir estas correcciones y acciones correctivas, que son los dos términos que yo te estoy manejando en este episodio, pero fíjate que en BRC no habla de acción correctiva, que me lo asemeja a lo que yo te estoy hablando por corrección, es decir, la acción correctiva sería la reacción de eliminar esa no conformidad, y luego me habla de acciones preventivas. Es verdad que puede ser mucho más intuitivo esta forma de definir estas determinadas acciones, ¿no? Pero bueno, ya cada cual es verdad que en su sistema puede establecer los términos que mejor, pues más hábito tengan, siempre y cuando tengamos claro cuál es una y cuál sería la otra. En este caso, acción correctiva es la eliminación de la no conformidad y la acción preventiva es la eliminación de la causa que generó esa no conformidad. Estas serían las definiciones que encontramos en BRC. Pero si nos vamos a IFS, pues sí que es verdad que ahí me habla de corrección y acción correctiva, y si nos vamos a la ISO 22000, o a su homólogo FSC 22000, también me habla como corrección y acción correctiva. De esta manera yo tengo más hábito de hablarlo así, con lo cual en este episodio te voy a hablar de acciones correctivas para eliminar la causa y la corrección para eliminar la no conformidad. Independientemente de que en BRC es verdad que, te repito, bueno, pues lo tiene ligeramente diferente. Pero al final las tres normas, su objetivo es ese, ¿no? El intentar que tengamos una herramienta con este análisis de causas que me ayude a reducir las incidencias, que sea una herramienta clave para tener una mejora continua en nuestro sistema. Gracias a que analizamos las causas en profundidad, pues podemos llegar mucho más lejos a la hora de evaluar qué está fallando dentro de mi sistema, y bueno, pues también está generando mayor confianza dentro de nuestra empresa, en nuestro trabajo, gracias a que esa mejora continua al final se ve, se repercute, ¿no?, en una mejora en la cultura de seguridad alimentaria, con lo cual al final fíjate que van a ser todo beneficios. Y te voy a hablar efectivamente ahora de cuáles serían todos estos beneficios que nosotros vamos a poder encontrar si realmente implantamos bien cuál sería nuestra herramienta de corrección, acción correctiva y análisis de causa. Y ya te digo que van a ser muchos. Algunos de ellos te digo, pues reducir las incidencias. Si ya estamos con una buena herramienta de análisis de causa y acciones correctivas, vamos a conseguir minimizar, como ya te he dicho en más de una ocasión, en este episodio vamos a minimizar la repetición de errores. Esto a la larga me va a provocar que, por supuesto, yo tenga muchísimas menos incidencias por evitar estas repeticiones. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues analizando correctamente estas causas, y ahora después te contaré que hay muchas herramientas que podemos usar. Analizando también que esas medidas que nosotros estamos implantando han sido efectivas, es decir, que no solo vale analizar las causas, sino que por supuesto luego cuando implantemos la acción correctiva tenemos que, transcurrido un tiempo, asegurarnos que ha sido eficaz. Esa es la forma de asegurarnos que el análisis de causas que hicimos fue el correcto y no fue otra causa. Y tenemos que verificar que todo funciona correctamente y es sostenible en el tiempo. Y fíjate, te voy a poner ahora otro ejemplo. Imagínate, estamos en una planta, por ejemplo, de embutido, que detecta que su termómetro en las cámaras de refrigeración no están correctamente calibrados y tenemos datos que nos desvirtúan un poco de la realidad. Aquí, ¿qué haríamos? Como correcciones que vamos a recalibrar estos termómetros para asegurarnos que la temperatura que nos está proporcionando es correcta y no estamos teniendo rotura de cadena de frío, por ejemplo.
Pero luego, como acción correctiva, es que tenemos que implantar un plan sólido de calibración anual, donde tenemos que asignar a un responsable, tenemos que tener una serie de registros y de esta manera, cuando vayan transcurriendo los años, nos vamos a asegurar con este plan. Si no lo tuviésemos anteriormente, por supuesto, nos vamos a asegurar que siempre nuestros termómetros, y además lo podemos hacer extensivo a todos nuestros equipos de medida, pues están perfectamente calibrados, verificados según le corresponda a cada uno de estos equipos, con lo cual vamos a con esto que nos lleva a reducir riesgos de pérdida de cadena de frío o pérdidas a la hora de tomar medidas que sean relevantes para el cumplimiento normativo de nuestro sistema, con lo cual ahí tendríamos una de las ventajas, ¿no? Que es evitar tener no conformidades reiteradas. Pero todo esto al final se viene trasladado a esa mejora continua, como te he dicho anteriormente, porque vamos a aprender, las acciones correctivas me ayudan a aprender de los errores y, por supuesto, ir mejorando continuamente, porque vamos a ir analizando también una serie de patrones que tenemos en las no conformidades y nos ayuda a actuar de forma proactiva. Y por supuesto que también a fomentar una cultura en seguridad alimentaria donde pues todos los empleados van a entender la importancia de prevenir estos problemas, donde van a ver que hay una gran concienciación a la hora de resolver estas no conformidades de manera definitiva con ese análisis de causa y acciones correctivas, con lo cual, y por supuesto me ayuda a optimizar continuamente el análisis de nuestros procesos para buscar esa causa raíz. Yo creo que es todo ventaja y por eso digo que si lo implantamos correctamente, pues vamos a ver las patentes transcurrido un tiempo, no nos pongamos nerviosos, es verdad que a la primera pues cuesta ver un poco o que se vea reflejada estas mejoras en nuestro sistema, pero ya te digo que lo vamos a conseguir. Otra de las ventajas es que vamos a mejorar la productividad, porque cuando estamos solucionando problemas desde la raíz, nuestros procesos productivos van a fluir muchísimo mejor, porque vamos a eliminar en este caso, interrupciones que sean totalmente innecesarias. Cuando ya tenemos analizado todos nuestros procesos y cuando han surgido desviaciones que me ha obligado a ese análisis de causas con las herramientas que vamos a ver ahora después, pues me ayuda luego a conseguir menores pérdidas de tiempo, menores pérdidas de recursos que tenemos que destinar para solucionar un mismo problema una y otra vez. Vamos a reducir desperdicios, tanto en materia prima como en productos, como en tiempo, como en mano de obra, y vamos a conseguir mejorar y optimizar tanto de forma interna como nuestra producción con muchísima mayor fluidez por ese conocimiento que vamos a tener mucho más exhaustivo de todos nuestros procesos. Y ya como último beneficio que te quiero poner es la mayor eficacia que tendríamos dentro de nuestro sistema de gestión o de seguridad alimentaria. Ya estamos diciendo que las normas IFS, BRC, FSC 22000 ya están exigiendo que todas estas acciones correctivas sean eficaces. Con lo cual, si nuestro sistema me ayuda a esa eficacia, me va a ayudar a manejar un sistema que está mucho más alineado con estos requisitos de norma. Vamos a poder establecer procesos mucho más robustos y mucho mejor documentados. Vamos a poder detectar fallos estructurales en el sistema que vamos a poder solucionar gracias a esta herramienta. Y vamos a fortalecer todos estos controles preventivos en toda la empresa. Y por supuesto, al final esto se va a ver reflejado en una mejor certificación o que tengamos un nivel de certificación tanto en BRC como en IFS. Sí que es verdad que tenemos niveles de certificación, FSC 22000 no es el caso, pero sí que vamos a conseguir no solo tener el no tener, mejor dicho, reiteración en las desviaciones, el tener un sistema mucho más eficaz me va a reflejar a que no vamos a tener desviaciones en estas auditorías de certificación relevantes o desviaciones que sean muy numerosas que me provoque pues, un nivel de certificación bajo, con lo cual va a mejorar muchísimo nuestro expediente de certificación. Incluso le estamos dando una visión que tampoco tenemos que demostrarle, ¿no? Es verdad que no hay que demostrarle al auditor, pero sí que se va a ver reflejado, ¿no? En este expediente de que vamos a demostrar un compromiso patente en la mejora continua, vamos a demostrar que somos capaces de reducir las no conformidades repetitivas en las auditorías y al final pues nuestro proceso de renovación de certificados va a ser mucho más tranquilo y va a ser mucho más relajado y eficaz. Cuando nosotros estamos en una auditoría de certificación y ya vamos viendo que van sumando otra desviación a lo largo de todo este proceso, pues es verdad que vamos a coger
De hecho, ya hablé en un episodio al principio de este podcast de cómo evitar nervios, ¿no?, en una auditoría. Pues uno de ellos es este, ¿no? El tener un sistema que sea robusto, un sistema que está garantizando esa mejora continua, pues es verdad que nos va a dar mucha más tranquilidad a la hora de pasar por este proceso de certificación, que no quita que siempre nos pongamos nerviosos, porque, bueno, pues no deja de ser, yo lo asimilo mucho como a un examen, ¿no? Y siempre, por muy bien que llevemos toda nuestra materia para ese examen, siempre un poquito de nervios vamos a tener. Pero bueno, eh, ya digo que el disponer de esta herramienta de mejora continua, donde estamos analizando las causas y nuestras acciones correctivas son eficaces, pues me va a dar muchísima mayor tranquilidad. Vamos a ver el primer paso para que nuestras acciones correctivas sean eficaces. Primero, como ya digo, es clave analizar la causa. Cuando se presenta una no conformidad en una industria alimentaria o cualquier sistema de seguridad alimentaria que tengamos implantado, yo siempre me enfoco en la industria alimentaria, pero bueno, en cualquier sistema de gestión, tenemos que tener la reacción más común es, bueno, vamos a solucionar el problema lo más rápido posible, vamos a contenerlo, vamos a eliminarlo, pero nos tenemos que ir un poquito luego más lejos investigando esa causa raíz, porque el problema, si no vamos a esa causa raíz, ya te aseguro que va a volver a ocurrir. Y esto pues me va a generar pérdidas económicas, riesgo en seguridad alimentaria, fallos en una auditoría, ineficacia en general dentro de nuestro sistema. Por eso en este episodio te estoy hablando de lo fundamental, que es que tengamos un buen análisis de causas para así evitar que vuelvan a ocurrir esta reiterancia. Además que la norma nos habla muchísimo de evitar la reiteración de estas no conformidades. Evitar soluciones, el primer paso va a ser evitar soluciones que sean superficiales o que sean temporales. Ya te digo que es muy común hacerlo así, ¿no? Para, bueno, pues rápidamente para apagar el fuego y seguir trabajando en nuestro sistema y no nos paramos. Es verdad que este tiempo que empleamos en pararnos un momentito para analizar la causa de forma detallada, lo vamos a ganar después. Así que no pienses que es tiempo perdido, sino que lo vamos realmente a ganar después. ¿Por qué? Porque muchas veces detectamos el problema, implantamos una solución que parece suficiente, pero luego nos damos cuenta que nos vuelve a ocurrir y el problema vuelve a reaparecer en este futuro. Con esto es verdad que este tipo de acciones lo que me está generando es una falsa sensación de seguridad, creyendo que el problema ya está resuelto y nos damos cuenta con el tiempo de que no. Nos damos cuenta que este mismo fallo lo vamos a repetir en otro momento o incluso en otras áreas, ¿vale? Porque tenemos que ser extensivos a pensar, bueno, la no conformidad ha ocurrido, por ejemplo, en un fallo en nuestro almacén de materia prima, pero puede ocurrir en nuestro almacén de producto terminado. Es verdad que estamos perdiendo mucho tiempo, muchos recursos en estas soluciones superficiales que en realidad no estamos corrigiendo realmente nada, con lo cual hay que evitar eso. Tenemos que pensar que eliminar la causa raíz, el objetivo principal es que no se repita. ¿Por qué? Porque tenemos que ir al origen real que ocurrió y vamos a ver que tenemos distintas herramientas que me están ayudando a eliminar esa desviación, esa no conformidad de manera definitiva. Herramientas que vamos a analizar en este episodio. Los 5 por qué. Preguntarnos reiteradamente de manera repetida, oye, ¿por qué ha ocurrido esto? Hasta que lleguemos a una causa que nos convenza y que digamos, pues sí, efectivamente, esta ha sido la causa raíz, ¿vale? Luego tendríamos también el diagrama de Ishikawa, que también es llamado espina de pescado, donde me evalúa las posibles causas del problema por sectores, digamos, pues vamos a analizar a nivel de personas cómo ha ocurrido, a nivel de procesos, de materiales, de los equipos que se han intervenido o de nuestro entorno de trabajo. Y digamos que vamos analizando por secciones cada una de estas posibles vías para determinar si la causa está en alguna de ellas. Y esta tercera, que también te voy a hablar, más que para detectar causas, sí que es verdad que me ayuda a analizar las tendencias, que sería el análisis de Pareto. También me resulta muy interesante. No es realmente, vamos a ver que no es realmente para analizar la causa, pero sí para establecer esas causas más comunes y enfocar todos nuestros esfuerzos también en las más comunes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a ver que es bastante interesante el uso de estas herramientas. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera que hemos dicho, los 5 por qué. Esta técnica de los 5 por qué es un método que, bueno, bastante simple, pero ya te digo que es muy poderoso porque nos va a ayudar a identificar la causa de raíz de un problema con preguntas sucesivas. ¿Por qué? Hasta que lleguemos realmente al origen de este fallo. Y el número de preguntas, bueno, se llama el 5 por qué, serían 5, que es lo que se ha visto que es la media, por así decirlo,
que preguntándonos hasta 5 veces vamos a llegar a esa verdadera causa, pero también es verdad que podemos encontrarla también conforme vayamos cogiendo manejo de esta herramienta. Casi a veces conseguimos encontrarla en la segunda o en la tercera vez que nos estamos preguntando el por qué ha ocurrido, ¿no? Pero es importante así, ¿no? Que primero, y también es muy importante, y no lo he dicho anteriormente, tenemos que identificar muy bien el problema. Es decir, que si ya estamos definiendo correctamente el problema, ya estamos arreglando casi el propio problema, porque me ayuda a analizar casi la propia causa raíz que lo generó. Es decir, una correcta definición del problema es muy importante. Y luego ya comenzamos, una vez que lo tenemos definido bien el problema, es por qué ha ocurrido. Y vamos así, como ya digo, hasta 5 veces. Y de ahí vamos tomando distintas alternativas o distintas casuísticas que podemos tener en esa no conformidad. Vamos a verlo con un ejemplo que creo que puede quedar bastante más claro, ¿no? Tenemos un lote de embutidos, por ejemplo, en el que, bueno, pues hemos encontrado con una contaminación microbiológica. Y nos preguntamos, ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, bien, ha ocurrido porque la temperatura de la cámara de refrigeración pues, se subió por encima de los 8 grados y tuvimos una rotura de esta cadena de frío. ¿Por qué se subió la temperatura? Nos vamos preguntando la segunda, ¿no? Pues porque el sistema de refrigeración no funcionó correctamente durante la noche. ¿Y por qué no funcionó correctamente? Porque no se detectó a tiempo que teníamos un fallo en el compresor. ¿Y por qué no se detectó a tiempo este fallo en el compresor? Porque no tenemos un sistema de monitoreo automático de temperaturas y de buen funcionamiento del compresor. Y como quinta pregunta, ¿y por qué no hay un sistema de monitoreo automático? Porque nunca se estableció en nuestro plan de mantenimiento preventivo. Es decir, que de tener una contaminación microbiológica, que por supuesto la corrección sería el desechar todo este producto que tenemos contaminado microbiológicamente, que no es posible reprocesar, hemos ido al otro extremo que es, oye, yo tengo un plan de mantenimiento preventivo en el que no tengo contemplado un correcto mantenimiento de mis cámaras frigoríficas, de mis compresores y de todos mis equipos de refrigeración, con lo cual me ha provocado que si yo darme cuenta he tenido una rotura de cadena de frío durante la noche, donde no hay personal en la industria o donde no hemos tenido a lo mejor un termógrafo adecuado, en fin. Es verdad que cada cual tiene que ir dirigiendo sus preguntas de sus 5 por qué en función también del sistema que tenga implantado y en función también de la situación del contexto que tenga. No es que tengamos siempre que preguntarnos como este ejemplo, pero sí que es verdad que tenemos que ir cogiendo ese manejo a la hora de hacernos las preguntas para que, bueno, vayamos dirigiéndolo dentro de nuestro sistema. Esta herramienta de los 5 por qué es una herramienta, como digo, bastante útil que me va a identificar la causa raíz. También es de verdad que no es infalible, tenemos muchas más herramientas y tienes que ir probando una u otra hasta que veas cuál te está funcionando mejor. Y por supuesto que tiene, en este caso, los 5 porque tiene sus limitaciones que debemos también tenerlas en cuenta. Porque esta técnica, como digo, depende mucho, de quién la está aplicando y de los conocimientos que tenga del propio problema, de las diferentes personas que están analizando esa causa raíz. Por eso también puede ser muy importante que estas causas raíces a través de esta herramienta pues la hagamos con un brainstorming entre el equipo de seguridad alimentaria, que no sea solo una persona, porque ya digo que la solución quizás influye mucho de quién se está haciendo las preguntas y del conocimiento que tenga de esos procesos tecnológicos. Es verdad que cuando tenemos problemas multifactoriales, una única causa raíz casi que no va a ser la respuesta completa. Y es verdad que esta herramienta, pues cuando ya tenemos causas que están interrelacionadas, pues quizás no nos va a ayudar a llegar con esta cadena de preguntas a esas distintas causas. De ahí que quizás con la espina de pescado pueda ser mejor, ¿no? Y en algunos casos también vemos que el problema pues no se analiza casi con suficiente profundidad porque, bueno, pues no llegamos a esa verdadera causa raíz, estamos teniendo un análisis basado en suposiciones, quizás sin datos que lo están respaldando y, bueno, pues puede ser que lleguemos a una solución no correcta. Así que, bueno, pues intenta ir manejándote en esta herramienta y si vas viendo pues, que no te cuadra con el sistema como lo tienes implantado en función de las personas que estáis usando esta herramienta, pues nos buscamos otra y perfecto, ¿no? Y magnífico y continuamos. Como digo,
podemos usar la herramienta del diagrama de Ishikawa, que se llama espina de pescado, que esta es fundamental también para hacer esta identificación de causa-raíz y donde podemos visualizar bastante bien las posibles causas. Aquí sí que es verdad que esta, cuando es multifactorial, sí que es bastante interesante porque digo, es una técnica que me ayuda a analizar problemas en profundidad en distintas áreas que pivotan sobre el propio problema. Esta herramienta fue desarrollada por el señor Ishikawa en los años 60 y es verdad que la encuentras en muchísima bibliografía de sistemas de gestión de calidad y de seguridad alimentaria. Y se llama por espina de pescado porque cuando tú la representas en el folio, en el papel, pues es verdad que parece un pescado, ¿no? Con su cabeza, donde está la causa, y las espinas son las distintas áreas donde pues nosotros vamos a ir analizando las posibles causas. Son como categorías, ¿no? Donde nosotros vamos viendo. En este caso, pues podemos tener más o menos también un poco dependiendo de nuestra industria y de cómo estemos gestionados, ¿no? Pero en principio, al menos tendríamos que analizar las categorías del método, es decir, analizar si el procedimiento o las normativas que nosotros tenemos implantadas son correctas. Vamos a analizar la maquinaria que ha podido intervenir. ¿Vale? En este caso, pues la industria alimentaria siempre tiene maquinaria, entonces la maquinaria que ha podido intervenir en esa no conformidad, la mano de obra, es decir, qué personal, qué formación tenía, qué funciones, responsabilidades, etcétera, pues analizaríamos esa partida, digamos, esa categoría sobre la mano de obra. Luego tendríamos también a nivel de materiales, cuáles han sido todas las materias primas, ingredientes, suministros auxiliares, etcétera. Analizaríamos también ese ambiente de trabajo, si ha habido algún factor externo, algún cambio de temperatura, de humedad, de presión, si ha habido alguna contaminación exterior. Entonces, ese ambiente de trabajo lo analizaríamos por otro punto. Y luego también las mediciones, ¿no? Si hemos tenido errores a la hora de ejecutar los controles preventivos, si el propio equipo que hemos usado para esas mediciones estaban calibrados o verificados, de los que ya te he puesto algún que otro ejemplo. Entonces, en este caso, bueno, pues vamos analizando estas categorías y puede ser que tengamos, por eso es importante que si tenemos distintas causas, pues aquí las vamos a clasificar muy bien y cada una de ellas se va a gestionar de una manera también independiente, porque si ha sido un fallo de una maquinaria y ha sido también por fallo en la formación de esa persona, pues fíjate que ahí estaríamos trabajando dos áreas diferenciadas con estas dos causas que me han generado esa no conformidad. Esta herramienta es verdad que tiene sus ventajas porque tiene un enfoque mucho más estructurado, donde estamos organizando toda la información, donde estamos facilitando también la identificación de esta causa raíz, tiene una visión global porque estamos viendo, digamos, el problema desde distintos ángulos. Es una herramienta que a mí realmente me resulta bastante interesante. También te digo que mucho más que la de los 5 por qué. Es más compleja porque es verdad que aquí sí que tenemos que participar un equipo para analizar las diferencias, ¿no? En estos criterios, porque cada uno de los miembros de este equipo de seguridad alimentaria pues, van a enfocarse en uno de los criterios, pero es verdad que es una herramienta muy potente para prevenir esos futuros problemas, con lo cual es una herramienta que aconsejo siempre. Igual manera, todo tiene sus limitaciones o tiene sus dificultades a la hora de implantarlo porque bueno, puede ser muy subjetivo, no darnos datos muy concretos, no cuantifica quizás el impacto que tiene cada causa, nos ayuda a priorizar las más importantes, pero no quizás el impacto. Es más compleja de analizar, con lo cual tenemos que tener previamente una formación. Y es verdad que quizás se nos puede quedar corta esta herramienta si luego no la combinamos con ese análisis de Pareto o análisis de modos de falla, que también es un sistema que nos ayuda a analizar los datos. Y esto te lo enlazo con lo que te decía, ¿no? del método de análisis de Pareto, porque este método nos ayuda a identificar y priorizar los problemas más críticos dentro de un sistema. Es decir, que no es en sí la que me está analizando la causa, pero sí la que me identifica y me da prioridad a aquellas causas más críticas. Este análisis de Pareto se basa en el principio de Pareto, como su nombre ya lo está indicando, que también es una herramienta muy antigua de Vilfredo Pareto, en el que nos dice que el 80% de los problemas provienen del 20% de las causas. Es decir, si nosotros somos capaces de identificar el 20% de las causas más importantes, estaríamos eliminando el 80% de los problemas. Fíjate que con el esfuerzo de analizar
ese 20% estamos consiguiendo un resultado muy potente, que es conseguir que el 80% de todas esas desviaciones pues puedan quedar solventadas. Imagínate, ¿no?, que tenemos una serie de reclamaciones, que hemos recopilado pues 300 reclamaciones a lo largo del año. Es muy interesante que a final del año pues analicemos esas causas y veamos cuáles son las causas más relevantes, las causas más reiteradas, y nos vamos a dar cuenta que el 20% de estas causas al final me estaba originando el 80% de todas las reclamaciones, con lo cual fijaros que es bastante interesante hacer este análisis, que ya te digo que en la mayoría de las ocasiones dentro de un sistema de seguridad alimentaria que está como un enfoque mucho más, como su nombre indica, en seguridad alimentaria y no en el propio sistema, es verdad que yo lo encuentro poquísimo. Yo este análisis de Pareto lo encuentro que no se hace uso en sistemas de seguridad alimentaria como se debería, y es muy interesante por lo que te estoy comentando, porque si somos capaces de identificar el 20% de estas causas más recurrentes, pues ya estaríamos atacando el 80% de todos estos problemas, con lo cual fíjate lo interesante que podría ser, porque de esta manera estamos identificando los problemas, estamos haciendo un análisis de datos, vamos a tener capacidad de clasificar todas las causas, de cuantificarlas, vamos a poderlas ordenar de mayor a menor. Es decir, que nosotros en nuestro sistema, si queremos hacer este análisis, me va a dar una información importantísima. Que por cierto, si te descargas los apuntes de este episodio, vas a ver que te he puesto un ejemplo con gráficas, con datos, con tablas, donde es un ejemplo supuesto, donde pues ahí te voy analizando quizás pues para que veas cómo se hace este análisis de Pareto. Así que si te descargas los apuntes en marifemontes.com, vas a tener ahí para que puedas visualizar tú un ejemplo y cómo se trabajaría con todas estas gráficas y todas las tablas para que te ayuden a poder analizar todos estos datos. Es importantísimo. Yo la verdad es que te invito, ¿no?, a que durante este año pues que estés recopilando datos, sobre todo para el tema de no conformidad, de reclamaciones que sean muy recurrentes o que sean muy numerosas o que tengamos muchísimas, porque depende un poco de nuestros productos. A veces es verdad que cuando estoy auditando en una industria alimentaria pues me dicen que no tienen reclamaciones por el tipo de producto, que tampoco conlleva a tener muchas más reclamaciones, un producto a lo mejor muy estable, un producto que no... Pero luego hay otras industrias que es verdad, o dependiendo del tipo de cliente que tenga, pues hay industrias que sí que reciben muchas reclamaciones, a lo mejor por fallos en el embalaje o por pérdida en fin, porque sí, infinidad, ¿no?, de errores de etiquetado, contaminaciones cruzadas o por fallos en temperatura o problemas de higiene, en fin, que podemos tener muchísimas causas, ¿no? Y eso nos lleva a recibir numerosas reclamaciones. Con lo cual yo te invito que este año, pues mira, hagas un ratito, una tarde, y te hagas este análisis y seguro que te va a interesar por eso. Y si lo haces, pues te agradecería, por supuesto, que compartas tus impresiones y tus reflexiones sobre el uso de esta herramienta a través de mi página web. Así que te animo a que lo hagas y que luego nos dejes un poquito tu experiencia, porque tiene beneficios, ¿vale? El usar esta herramienta del análisis de Pareto tiene bastantes beneficios, sobre todo porque nos permite priorizar problemas donde estamos identificando las causas raíz más críticas, más numerosas, optimizamos los recursos, porque como hemos dicho, el 20% me va a solucionar el 80% de los problemas. Es mucho mejor a la hora o me ayuda a mejorar la toma de decisiones con datos reales, porque aquí estamos ya, no estamos hablando de suposiciones, sino que ya son datos reales de los que tenemos recopilados durante todo un periodo, ¿no? Un año, 6 meses, el periodo que estemos analizando, y me va a facilitar también, pues dentro de mi sistema, tener un enfoque mucho más estructurado y más basado en el riesgo, porque ya te digo, son datos reales. También tiene sus limitaciones, porque ya te digo que no es una herramienta que me relacione la causa-efecto, no es una herramienta que me analice la causa en sí, sino que me ayuda a decir que para el análisis de Pareto siempre tenemos que tener antes una herramienta, que es la que yo te he dicho, que la de Psicoagua es la que más me gusta, pero sí que, me ayuda bastante. Tiene esa limitación de que no es realmente, ¿vale? Yo insisto, no es realmente una herramienta para analizar la causa. Ya te he dado una pincelada de lo importante que es el identificar bien el problema, ¿no? El poder definir bien qué es lo que ha ocurrido es un trabajo ya que tendríamos hecho a la hora de luego analizar la causa. Así que vamos a ver un poquito las distintas fases
que vamos a implantar. Aquí toma nota, o no la tomes porque ya tienes los apuntes en marifiamontes.com, y vamos a tener fase a fase cómo debemos de implantar esta herramienta de acciones correctivas. Es decir, primero, como ya te digo, identificar la causa identificar el problema. Es decir, tenemos que definir muy bien cuál sería la no conformidad o la desviación que hemos detectado. Preguntas clave que te tienes que hacer: ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Qué producto es el que nosotros tenemos afectado? ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Quién ha identificado esta no conformidad? Estas son preguntas que me van a ayudar, si tú vas contestando a estas preguntas, me van a ayudar a identificar mucho mejor el problema. Luego, por supuesto, inmediatamente analizar el problema en profundidad para poder corregirlo de forma inmediata. ¿Vale? Esta sería como una segunda fase. Tercera fase, bueno, estas fases yo creo que ya son intuitivas, que la hemos ido nombrando, pero bueno, esta tercera fase ya le hemos contenido el problema, ya lo hemos solucionado. Ahora tranquilamente hacemos el análisis de lo que ha ocurrido, el análisis de la causa raíz, usando o los 5 por qué o el diagrama de Ishikawa, aquí la que mejor te venga. Pero siempre, ¿por qué ha ocurrido? Tendríamos que hacer una serie de preguntas y así asegurarnos que estamos corrigiéndolo, ¿no? El por qué ha ocurrido, por qué no hemos tenido esa información correcta, por qué se omitió cierta información, por qué no se estableció nuestro procedimiento, porque, en fin, lo que sea, ¿no? De manera que podamos definir en función de la causa o las causas esa acción correctiva. Y aquí es donde ya tenemos que entrar en juego a destacar bien cuál es la causa, no el síntoma, ¿vale? Es decir, que tenemos que saber bien cuál es la causa y no el síntoma, sino qué es lo que originó. Que tenemos que tener en cuenta que esas acciones tienen que ser sostenibles en el tiempo, medibles, ¿vale? Tenemos que luego tener la capacidad de medir si ha sido eficaz o no, porque si no, no tendríamos la capacidad de saber si esa causa raíz fue correcta y si mi acción correctiva me va a eliminar la reiteración, con lo cual tenemos que implantar acciones que seamos capaces de darle seguimiento, que sean capaces de medirse y, por supuesto, comprobar la eficacia. Es importante también que en esa causa raíz, que en esa acción correctiva establezcamos bien qué implementación va a tener, qué recursos vamos a necesitar, qué seguimiento se le va a dar, quién va a ser responsable, tanto de ejecutarla como luego de revisarla. Es que es información mínima muy valiosa que nosotros tenemos que implantar en nuestro procedimiento para que, bueno, pues nos ayude a esa eficacia. Con esto lo que te digo es, pues mira, revisa cuál es pues tu formato de trabajo donde quedan registradas estas no conformidades, y asegúrate que todos estos campos los tienes contemplados, porque si no hay un campo, no hay un lugar donde tú puedas registrar toda esta información, ¿no? de qué vamos a implantar, qué recursos vamos a necesitar, quiénes serían los responsables, en qué plazo, con qué maquinaria o qué procedimiento vamos a revisar. Si no tenemos bien todos estos campos donde registrarlo y queda todo como muy ambiguo, yo te aseguro que, que al final se te va a olvidar el poder registrar todos los datos correctamente. ¿Por qué? Porque luego es que es muy importante verificar la eficacia. Tenemos que asegurarnos que esa acción correctiva fue eficaz, funcionó correctamente, la pudimos implantar en tiempo y forma, y bueno, pues la persona responsable asignada para verificar que ha sido correcto, bueno, pues tiene la capacidad de hacerlo. Con lo cual es muy importante que nuestro formato de trabajo, ya sea porque lo tenemos en una hoja de Excel, porque tenemos un software o porque todavía me sigo encontrando que se registran en un documento en Word o en papel, y en fin, ya cada uno como mejor le venga bien, pero ten en cuenta, ¿no? que contemple todos estos datos mínimos para que podamos gestionarlo correctamente. Y bueno, pues estos serían, digamos, las fases, ¿vale? Para el correcto, ¿no? El correcto tratamiento de las no conformidades con el análisis de causas y las acciones correctivas. Y ahora déjame ya una última, ¿no? Comentarios como recomendaciones para que evitemos, ¿no? Caer en el error de no hacerlo correctamente. Y es que, por supuesto, tenemos que tener un compromiso clave del equipo directivo. Tenemos que implantarlo dentro de una cultura en seguridad alimentaria, dentro de una mejora. Es decir, que una acción correctiva no lo consideremos como un trabajo más que tenemos que hacer en nuestro sistema, sino que vamos a considerarlo como una herramienta potente de mejora en nuestro sistema. También te invito a que analices qué tecnología podríamos usar, pues de software, de hojas de cálculo, en fin,
Hay muchísimas oportunidades que podemos usar, que no siempre tienen que ser de pago, pero sí que hagamos uso de estas tecnologías para que nos ayude luego a analizar bien todas estas causas y todos los datos que vamos a ir recopilando. ¿Errores más frecuentes que yo encuentro? Pues que efectivamente no se están registrando todos los datos que ya te he ido diciendo a través de este episodio. Nos dejamos atrás fechas, nos dejamos atrás responsabilidades, no sabemos identificar bien todas las evidencias, no tenemos indicadores de medida, no estamos analizando luego con el diagrama de Pareto. No estamos analizando las causas más recurrentes, no estamos verificando la eficacia en tiempo y forma, porque no podemos verificar una eficacia al día siguiente de implantarla, sino que tenemos que dejar un tiempo que consolide la acción correctiva que estamos implantando para que nos aseguremos que está siendo eficaz. Somos muy breves a la hora de definir las no conformidades o las distintas acciones correctivas o correcciones, que no te pese si hay que redactarlo de una manera mucho más detallada. Mira, como truco, piensa que esa no conformidad la tiene que entender cualquier persona que la esté leyendo fuera de contexto. Cuando tú ya eres capaz de identificarla y definirla así, de que cualquier persona cuando la lea entiende lo que ha ocurrido, ahí es cuando tú has definido bien tanto la desviación como la no corrección como la acción correctiva. Piensa que la puede leer cualquier persona sin que te tenga que preguntar y la va a entender perfectamente. Así que bueno, estos son trucos o son pinceladas que yo he querido darte para que eviten no caer en estos errores. Así que bueno, espero que este episodio haya sido, bueno, pues relevante y que te ayude. Así que te animo a que si implantas algunas de estas herramientas, luego compartas con nosotros a través de mi página web tus impresiones. Así que déjame ya por resumir, ¿no? Digamos como resumen final de este episodio, donde hemos visto, ¿no?, que la corrección nos va a ayudar a eliminar la desviación, pero que luego es importante que hagamos uso de herramientas como los 5 por qué, diagrama de Ishikawa, por supuesto análisis de Pareto, para identificar la causa raíz y evitar que nos vuelvan a ocurrir, porque va a ser un sistema preventivo y de mejora continua. No vamos a resolver problemas, sino que vamos a fortalecer nuestros procesos, vamos a evitar que estos errores vuelvan a ocurrir y vamos a tener un sistema sólido, patente y madurado, donde bueno, pues también se va a ver reflejado en esa cultura. Si no hacemos un seguimiento adecuado, es muy probable, ya te digo, que el problema vuelva a regresar. Vamos a documentarlo correctamente, vamos a verificarlo correctamente y a evaluar esa eficacia de cada acción correctiva, porque esto es clave para saber que está funcionando nuestro sistema correctamente. Si ya implantamos este proceso de acciones correctivas, vamos a implantarlo en su totalidad y vamos a llegar al final para garantizar que está siendo eficaz. Así que ahora sí, ya hemos terminado con este episodio. Yo ya te digo que te invito a que todo lo que hayas podido aprender lo pongas en marcha y nos comentes luego a través de mi página web si te ha resultado interesante. Ahora yo, como siempre, te pido mi favorcito, y es que para mí es muy importante que todas estas bueno, pues que si te ha resultado interesante, pues que me dejes una reseña, que lo compartas con las personas que pienses que también puedo ayudarle con este episodio o con la existencia de mi podcast, y que por supuesto pues te puedes suscribir desde mi página web o desde la plataforma en la que me estés escuchando para que no te dejen nunca atrás ningún episodio. Así que bueno, pues muchísimas gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene.